Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra del Señor en el Evangelio San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 13. Título de este mensaje: Jesús rompe las cadenas. Evangelio San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 13. Título: Jesús rompe las cadenas. Estaremos hablando de este hermoso tema, Gloria al Señor, basado en la historia del endemoniado Gadareno. Una hermosa historia, la cual nos revelará el poder libertador de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Bien, San Marcos 5, capítulo 5, versículo del 1 al 13, y daremos lectura a esta su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Amén. Oramos por esta palabra. Amado Dios, bendito Rey de Gloria, vamos delante de su presencia a través de Cristo nuestro Señor y Salvador, rogando, Padre, desde ya una bendición especial por su palabra. Te pueda conceder gracia, sabiduría, Señor, una hermosa revelación a través de su Santo Espíritu, Señor, para entregar correctamente esta su palabra, palabra de poder, palabra que liberta, palabra que bendice, palabra que da crecimiento, palabra que alimenta. Oh Señor eterno, y mientras se predica esta palabra, Señor, usted pueda extender su brazo de poder y usted pueda bendecir a mis hermanos, a los que ya están conectados a través de la radio, Señor, en cada hogar representado. Usted pueda, mientras predicamos y exhortamos esta palabra, usted pueda, Dios mío, conmoverse con poder, visitar cada hogar, cada corazón, Señor, y un mover especial del Espíritu Santo, tocando cada alma, cada corazón, cada cuerpo, los cuerpos enfermos, los que están cansados, tribulados, sean ellos bendecidos, sean reconfortados, sean levantados para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias porque podemos reconocer tu voz y podemos seguir tu voz, tus pasos, tus huellas, tus pisadas, Señor.
Y hoy hemos, Dios mío querido, reunirnos en esta hora porque necesitamos de ti. Necesitamos tu palabra en nuestra vida. Así como dice la Escritura, así como ese, Dios mío, ese animal, Dios eterno, así como el siervo, gloria al Señor, desea esa agua, Dios eterno. Así como clama ese siervo por agua en el desierto, así también clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bajo esa necesidad, Señor, hemos llegado hasta ahora, Dios mío, para escuchar tu palabra, el consejo de tu palabra, la enseñanza de tu palabra. Ese alimento diario y permanente, el cual hace muy bien a nuestras vidas. Gracias, Señor. Concédame todo de nuevo, autoridad, Dios mío, el poder de tu palabra. Oh Señor, y tu Espíritu Santo venga sobre mi vida y pueda usar mis labios. Que sea palabra de edificación, Señor eterno. Líbrame y guárdame de toda palabra ociosa, palabra ofensiva, Señor, sino que tu palabra sea de gran bendición en esta noche. Le damos a usted toda gloria en el nombre de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén. Gloria al Señor para siempre. Una hermosa historia. Jesús rompe las cadenas basados en este relato de Marcos con respecto a este joven gadareno, el cual estaba endemoniado. No es algo ajeno, ¿verdad?, a nosotros, al creyente, creer fehacientemente, sostener en el tiempo, en forma muy permanente, sin titubear, que Dios tiene poder. Bendito sea Cristo. Debemos iniciar reconociendo que Cristo tiene el poder. Entonces, y solo entonces, vamos a entender y vamos a dimensionar, vamos a creer lo que ha ocurrido en esta historia, lo cual nos va a dar un hermoso resultado. Entender que Cristo rompe las cadenas, que Jesús rompe las cadenas, que el Señor rompe las cadenas. Bendito sea Dios para siempre. Y ya el Señor venía mostrando, ¿verdad? Había iniciado su ministerio. Dice la Escritura y nos relata en gran parte, ¿verdad?, de los evangelios, el recorrido, ¿verdad?, el recorrer, las pisadas, los lugares los cuales frecuentó el Señor Jesucristo. Y Él hacía señales, prodigios, milagros, sanidades, la gente se agolpaba, la gente le seguía, la gente se interesaba por este Cristo, el cual había sido anunciado, ¿verdad?, por los profetas. Y venía este Cristo, nació, a propósito de esta fiesta, nació, gloria al Señor para siempre, en un humilde lugar de Belén, se crió en Nazaret. Bendito sea Cristo para siempre. Existen profecías, la cual dijeren, ¿verdad?, que Él sería nazareno. Él estuvo allí en Nazaret, creció en Nazaret, se desarrolló en Nazaret, empezó a tratar ahí el Padre con Él, y Él ya a su corta edad, gloria al Señor para siempre, vemos a un niño Jesús muy interesado por las cosas de Dios. De hecho, a los 8 años dice la Escritura que se les pierde, ¿verdad?, de sus padres, yendo, ¿verdad?, a Jerusalén para aquella fiesta que se celebraba, y él quiso llegar allí a la sinagoga, gloria a Dios para siempre. Y cuando los padres lo encuentran, él les responde: ¿me es necesario? ¿Acaso no sabéis que es necesario estar en los negocios de mi Padre? Ya el Señor, el Padre, le había revelado el propósito del nacimiento de Cristo. Pero no hablaremos de nacimiento de Cristo, hablaremos de este Cristo ya formado, este Cristo ya maduro, este Cristo que a sus 30 años inicia un ministerio muy grande, un ministerio redentor, un ministerio libertador, un ministerio, gloria a Dios para siempre, cuya consecuencia, a pesar de que fue un ministerio relativamente breve, 3 años y medio nada más, pero permanente en el tiempo, cuya consecuencia nos ha alcanzado hasta estos días, y hoy día, gloria a Dios para siempre, gracias a Cristo.
podemos tener vida, podemos tener salud y podemos, gracias al Señor, estar en esta noche escuchando la radio y escuchando su palabra. Jesús rompe las cadenas. En el pasaje anterior, gloria a Dios para siempre, el Señor mostró su poder, salvando a su discípulo de las fuerzas físicas de la naturaleza, pero estas fuerzas físicas no son los únicos poderes del universo potencialmente hostil e incontrolable para el hombre. También hay poderes espirituales que buscan la destrucción del hombre, como nos dice Pablo a través de su carta a los Efesios capítulo 6, desde el versículo 11 y 12, cuando nos dice vestido de toda la armadura de Dios. Aquí nos invita para que podamos usar, ¿verdad?, esta vestimenta en el Señor, esa armadura de Dios, con el propósito de estar firme contra las acechanzas del diablo. Y aquí nos dice algo muy importante, y lo cual, ¿verdad?, está directamente relacionado con la historia del Gadareno, cuando nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es decir, el Señor tiene el poder y el control de todas las cosas. Él, en este pasaje anterior al de Gadara, cuando cruza, ¿verdad?, allí la región de Galilea y llega hacia la región de Gadara, antes de encontrarse con el endemoniado, bendito sea el Señor para siempre, ya el Señor experimenta y revela y muestra y se confirma, gloria a Dios, que es el Hijo de Dios, cuando Él reprende los vientos y todo cesa, bendito sea Cristo para siempre, y la gente se empieza a preguntar: ¿y quién es este a los cuales el mar, ¿verdad?, los vientos le obedecen? El Señor ya demostraba que Él era el Hijo de Dios, y la gente se asombraba. De hecho, la misma gente se preguntaba y comentaba y decía: nadie podía hacer tales señales, prodigios, milagros, si Dios no estaba con Él. Y efectivamente Dios estaba con Él, y Dios era Él. Recordando las palabras de Juan capítulo 1, cuando nos habla del verbo, este principio que estaba en el verbo, que Él era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Ahí entonces nos damos cuenta que esa gloria del unigénito de Dios, Hijo de Dios, pero también siendo Dios, gloria a Dios para siempre, en todo su esplendor, Él vino a humanizarse, sí, es verdad, tomó una forma de hombre, vino a ser Hijo de Dios para que usted y yo también pudiéramos lograr pertenecer a la familia de Dios y ser, ¿verdad?, y heredar este regalo, esta dádiva, una buena dádiva de parte del Señor, la cual nos da derecho a los que hemos creído y hemos recibido al Señor, que nos da ese derecho, ¿verdad?, ese regalo, ese privilegio de ser hechos hijos de Dios. Eso nos dice Juan en el capítulo 1, versículo 11 y 12. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces el Señor ya demostraba, ¿verdad?, en una hermosa experiencia, y poderosa, por cierto, cuando se levanta, ¿verdad?, el mar, los vientos, y pone en riesgo la vida de los discípulos del Señor. Y entonces el Señor, estando dormido, ahí lo despiertan y le dicen: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Y ahí demuestra que Él es el Hijo de Dios. Ahí demuestra que era hombre, pero también era Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces ahí se encuentra el Señor frente a esta situación relacionada a la hostil e incontrolable naturaleza, la fuerza física de la naturaleza. No obstante, en esta parte, ¿verdad?, de Marcos 5, ¿verdad?, un capítulo más adelante, vemos algo igualmente de poderoso, pero ya no es la fuerza física de la naturaleza a la cual el Señor se enfrenta, sino que precisamente son aquellas acechanzas del enemigo, aquellos principados, potestades, demonios de los cuales nos habló Pablo en Efesios capítulo 6. Así que el relato nos va a llevar en la descripción del mar embravecido a un hombre fiero e indomable que estaba poseído por una legión de demonios. Y lo que nos va a hacer notar rápidamente es que el Señor Jesucristo, y escuche bien, es que el Señor Jesucristo tiene pleno y total dominio
sobre todas las cosas. Él tiene el poder contra la naturaleza, Él tiene el poder contra el hombre, Él tiene el poder contra los demonios, y por eso en esta hora yo te digo, Cristo rompe las cadenas. Jesús rompe las cadenas. Mi alma bendice a Cristo. Tenemos que entender, para poder comprender este pasaje bíblico, comenzar desde esta base, desde este principio, creer con toda nuestra fuerza de que a quien adoramos, de que a quien estamos escuchando en esta noche y con cual lo necesitamos todos los días, y lo cual nos ha motivado a reunirnos en esta noche a través de la radio para escuchar su voz, es reconocer que Él tiene el poder. Y como dice la palabra, para Dios no hay imposibles. Bendito sea Cristo para siempre. Estamos entonces en la región de los Gadarenos. El evangelista nos dice que la región a la que llegaron era la de los Gadarenos. Gadara era una de las ciudades que formaba Decápolis, que literalmente son 10 ciudades. En la antigüedad, esta región al oriente del mar de Galilea había formado parte del territorio que Moisés había dado en herencia a la media tribu de Manasés, a la de Rubén y a la de Gad. En los tiempos de Jesús, aunque había judíos esparcidos por toda la región, en general se puede decir que era un territorio gentil. Sus ciudades eran esencialmente griegas, tenían sus dioses griegos, sus templos griegos y sus anfiteatros griegos estaban consagradas a la manera griega de vivir. La presencia de el hato de 2000 cerdos que vemos en este pasaje de Marcos capítulo 5, siendo este un animal prohibido para los judíos, nos recuerda que la influencia del paganismo era muy fuerte en esta región. Y aquí entonces aparece un hombre con un espíritu inmundo. La noche en el mar había estado cargada de fuertes emociones. Recordamos el temor de los discípulos ante la tempestad y luego ante el Señor cuando calmó el viento y el mar. Pero las emociones no habían terminado. Cuando llegaron a la orilla, seguramente ya muy entrada la noche, vino corriendo hacia ellos desde las tumbas un hombre endemoniado, desnudo, herido y gritando. En el Nuevo Testamento vemos frecuentes casos de personas poseídas por demonios, y no debemos de confundirlos con casos de locura o epilepsia. Un endemoniado es un ejemplo extremo de lo que las fuerzas satánicas, los demonios, pueden hacer con una personalidad humana que ha caído bajo su dominio. Por el contrario, la dignidad más alta que puede experimentar el ser humano es que su cuerpo llegue a ser templo del Espíritu Santo y sea dirigido por Él. En contraste con las fuerzas satánicas, el Espíritu Santo libera a los hombres del pecado, desarrolla su personalidad y dignidad e incrementa su dominio propio. Pero dice la palabra que nadie podía atarle, ni aun con cadenas. El cuadro que Marco nos describe es aterrador. Un hombre completamente descontrolado, como un animal salvaje e indómito. Nadie tenía fuerzas para dominarle, y a pesar de que habían intentado atarle, seguía siendo una amenaza para la seguridad de la gente en la comarca. Mateo nos dice que la gente eludía aquellos lugares. Mateo 8:28. Nadie podía pasar por aquel camino. Este nos ofrece un antecedente más para que podamos reforzar la lectura de Marcos 5. Ofrece un buen ejemplo de la impotencia humana frente al poder de Satanás. Nadie podía pasar por aquel camino. El diablo había dado un poder sobrehumano a este hombre. El endemoniado rompía los grilletes como si fueran un cordel. Muchas personas están fascinadas por tener un poder espiritual superior al de otras personas y sin pensarlo dos veces creen que cualquier experiencia que les proporcione capacidades extraordinarias tiene que ser automáticamente válida y beneficiosa. Pero esto es falso. Es cierto que los seres espirituales pueden impartir a las personas poderes asombrosos, pero al final esos poderes resultarán destructivos para la personalidad y el dominio propio del hombre. El endemoniado gadareno es un ejemplo claro de esto. ¿De qué le servía tener tanta fuerza física si se había convertido en un ser tan débil espiritualmente? Andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Esto nos muestra la profunda angustia,
el dolor y tormento interior que aquel hombre sentía mientras deambulaba por las montañas y las tumbas excavadas en los costados de los acantilados. Pero también nos recuerda su estado y su final. Vivía entre los muertos. Mire qué importante antecedente. Vivía entre los muertos. Que cuando una persona está cautiva del diablo, cuando una persona está en cadena, está, gloria a Dios, para siempre aprisionada, bendito sea Cristo, es que entonces vive entre los muertos. Usted lo ve bien, usted lo ve con vida, gloria a Dios para siempre, pero está muerto espiritualmente. Distinto, ¿verdad?, de este hombre que la gente evidenciaba, ¿verdad?, su trastorno, evidenciaba que era esclavo del diablo, evidenciaba claramente en la forma como el diablo dominaba su vida. Este era esclavo de Satanás, de tal manera que daba voces en los montes y los sepulcros, vivía allí entre las tumbas, se hería a sí mismo con piedras, tal vez en un esfuerzo por librarse de su tormento, ¿verdad? Este hombre se golpeaba a sí mismo con piedras. Estaba tan emocionalmente turbado que presentaba claras tendencias suicidas. Satanás siempre obra para la autodestrucción de la persona. Y entonces ocurre algo majestuoso. Aquel Señor Jesucristo, quien había enfrentado a un mar embravecido, quien solamente con su voz había opacado, ¿verdad?, y puesto la bonanza en un lugar de tormento, los cielos, ¿verdad?, las nubes, el mar, el viento, a la orden del Señor, a la palabra del Señor. Y entonces, al descender de la barca, al llegar a la región de Gadara, se encuentra con este hombre endemoniado. Este hombre, recordemos que daba voz en los montes y los sepulcros, y ese antecedente que nos da Mateo, que nadie podía cruzar por ese lugar. Este hombre que se hería con piedras, que tenía claras tendencias suicidas, este hombre que era esclavo de Satanás, se encuentra entonces de frente a Jesucristo, al más grande, al más poderoso, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y como dice una alabanza, cuando aparece Cristo las cosas cambian. Bendito sea el Señor para siempre, porque en Cristo hay poder. Cristo tiene el poder para hacer las cosas nuevas. De tal manera que antes, gloria a Dios para siempre, que el Señor le hablare palabra, la Escritura nos dice que este hombre le dice a Jesús: te conjuro por Dios que no me atormentes. Cuando el endemoniado llegó a la presencia de Jesús, las cosas cambiaron inmediatamente. Los hombres de la región tenían miedo del endemoniado, pero este tenía temor ante Jesús. Los poderes de las tinieblas resultan invencibles para los hombres, pero no para Jesús. Bendito sea Cristo. Vemos también que el endemoniado estaba preocupado porque Jesús, como Hijo de Dios, podía precipitar o anticipar su ruina final. Los demonios saben que llegará el día del juicio, cuando la libertad relativa que ahora gozan se terminará para siempre, y está determinado para ellos su castigo final y terrible. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Así le dijo este varón endemoniado. Estaba frente a Cristo, estaba frente, gloria a Dios para siempre, al Rey de los judíos, estaba frente al Señor de toda la tierra. El endemoniado estaba enterado tanto del nombre humano de Jesús como de su deidad. Aunque este era al parecer su primer encuentro con Cristo, tal conocimiento demuestra que no se trataba simplemente de un loco. Estaba poseído por poderes demoníacos que conocían la verdadera identidad de Cristo. El endemoniado reconoció inmediatamente la majestad del Señor, así que su primera reacción fue de un temor reverencial que le indujo a postrarse ante él. Aquí se cumple lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Alabado sea el Señor. Pero note esto: este hombre que estando endemoniado reconoció a Jesucristo
Cristo. Este hombre que aunque estaba turbado y aunque era esclavo del diablo, bendito sea Dios para siempre, reconocía y sabía la deidad de aquel que estaba enfrente. Él reconocía la verdadera identidad de Cristo. Él sabía que el que tenía al frente era precisamente Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Bendito sea Cristo. Y entonces comienza este diálogo, esta conversación, donde el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? Legión me llamo porque somos muchos, fue la respuesta de este endemoniado gadareno. Nos sorprende que en este momento Jesús le preguntó por su nombre. ¿Qué importancia podía tener saber el nombre de este desdichado hombre? ¿Por qué razón le preguntó Jesús su nombre? Su respuesta nos da la clave. No contestó dando el nombre que sus padres le habían puesto en el momento de su nacimiento, sino uno que describía su estado espiritual actual. Legión me llamo. Tal vez quería poner en evidencia ante sus discípulos que no se enfrentaba ante un solo demonio, sino ante muchos, pero muchos, gloria a Dios para siempre, y más probablemente sirvió para que el endemoniado mostrara el estado en el que se encontraba. Había renunciado a luchar por ser el mismo, por controlar su vida. Los evangelios nos informan del hecho de que una persona puede estar esclavizada por más de un demonio al mismo tiempo. Mateo capítulo 12 versículo 45, Marcos capítulo 16 versículo 9, por ejemplo. Pero este caso es singular. ¿Qué nos intenta enseñar entonces? De la misma manera que el Imperio Romano había conseguido conquistar Israel, escuche bien, por medio de sus legiones, este miserable hombre se encontraba totalmente ocupado y dominado por las fuerzas demoníacas que lo mantenían en una situación de opresión y muerte. Notemos entonces que el propósito del diablo para con el ser humano es de tipo militar: conquistar y dominar. Gloria a Dios para siempre. Y entonces este joven desdichado, este joven endemoniado, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. El Señor Jesucristo es más poderoso que el diablo y sus legiones, lógicamente. Cristo es inigualable, Cristo es incomparable. No hay otro como Él. No hay otro Cristo en la historia que se haya levantado, gloria a Dios para siempre, con esta semejante potestad y deidad. Él era el Hijo de Dios y estaba frente a un endemoniado. Algo iba a ocurrir. La gente tenía miedo. La gente no podía encontrarse con este endemoniado. Pero Jesús, gloria a Dios para siempre, desciende de aquella barca en el mar de Galilea, yendo y pasando allí el mar hacia, gloria a Dios, hacia Gadareno, para poder encontrarse con este endemoniado. ¿Acaso el Señor no sabía que le esperaba frente a la ribera este hombre desdichado? El Señor conoce todas las cosas. Y había un gran propósito, el que el Señor pisara aquella región. Bendito sea Dios. Le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaban cómodos allí. ¿Por qué no querían los demonios irse de aquella región? Bueno, realmente no lo sabemos, pero tal vez podemos suponer que la forma de vida de aquella gente, junto con la dureza de sus corazones, su incredulidad, la cual va a quedar reflejada al término de esta historia, los hacía presa fácil para los demonios. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Esa fue la solicitud que le hizo este hombre endemoniado a Jesucristo. Envíanos. Recordemos que ya no está hablando, gloria a Dios, con este hombre humanamente, sino que hay una fuerza sobrenatural más fuerte, cuyo nombre es Legión, que tenía dominado y desdichado y cautivo a este hombre. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Es decir, habla en plural. La legión de los demonios empieza a hablar entonces con Jesucristo. ¿Por qué le pidieron al Señor que les enviase a los cerdos? Tampoco esto lo sabemos con mayor seguridad, pero tal vez sea porque los demonios necesitan un cuerpo por medio del cual poder operar. Aunque aparte de este versículo no leemos en la Biblia de demonios habitando en animales, y tampoco
En este caso estuvieron mucho tiempo porque rápidamente se precipitaron al mar y murieron, se ahogaron, dice la palabra. Por todo ello debemos ser muy prudentes al sacar conclusiones de este hecho, ¿verdad? Estamos parafraseando lo que pudiera haber ocurrido y la razón quizás que habrán ocupado, ¿verdad?, la legión, para que entonces el Señor les permitiese ir, ¿verdad?, hacia el hato de cerdos y precipitarse al mar y morir ahogados. Lo que es evidente, amados hermanos, es que no podían resistir la orden de Cristo. Había uno mayor en aquel lugar. Había una orden superior. Había, gloria a Dios, una figura sobrenatural mayor que todas las cosas, aún mayor que toda la creación. Estaba Jesucristo, y Jesucristo abrió su boca y, gloria a Dios, mandó entonces que salieran los demonios. No pudieron resistir la orden de Cristo. Y aún para entrar en los cerdos necesitaban de su permiso. El Señor les permitió, alabado sea el Señor para siempre, que fueran a los cerdos. El Señor les permitió. Sepa usted que el Señor es el que da permiso. Nada acontece si Dios no lo autoriza, porque Él está al control de todas las cosas. Si usted en esta hora está cautivo, está mal, está triste, está acongojado, está enfermo, déjame decirle que no es algo casual. Dios lo permitió. Y cuando Dios permite algo, bendito sea Cristo para siempre, hay un propósito. El Señor había permitido que este hombre fuera cautivo del diablo. Había permitido que la legión de demonios dominaran su vida. Quizás por cuántos años, por cuánto tiempo. El Señor les permitió, les concedió su petición de ir entonces hacia los hatos de cerdo y precipitarse al mar y morir ahogados. El Señor es el que da permiso, el Señor es el que controla todas las cosas. Bendito sea Dios. El Señor les permitió que fueran a los cerdos, pero cuando estos se precipitaron por el despeñadero y murieron, esto causó una grave pérdida a sus propietarios. Algunos han cuestionado la actitud del Señor por esto, pero en este caso, como en muchos otros, se acusa injustamente al Señor de aquello que realmente hizo el diablo. Recordemos que el Señor solo les dio permiso para ir a los cerdos. Él no hizo nada más. Fue Satanás quien destruyó los cerdos. Alabado sea Cristo para siempre. Cristo es bendición. Cristo es bendición. Alabado sea el Señor para siempre. Con Cristo no hay pérdida, con Cristo hay ganancia. Alabado sea Cristo, pero la incredulidad, ¿verdad?, y la forma como los gadarenos vivían y como llevaban su vida delante de Dios, gloria al Señor para siempre, los llevó entonces a determinar y a exigirle, a pedirle al Señor, quien había obrado a misericordia, quien había demostrado con poder, gloria al Señor, que Él era el Hijo de Dios. Entonces ellos le pidieron que se retirase de la región. Bendito sea Cristo. Pero fue tal, gloria a Dios, el impacto que estaban atónitos, impresionados, porque aquel que se autogolpeaba sería con piedras y que andaba allí en las tumbas, en los sepulcros, los cuales había hecho de ellos su hogar. Bendito sea Dios, ahora estaba sentado, estaba vestido, estaba en su juicio cabal. Una vez que los demonios salieron del hombre, el cambio fue radical, gloria a Dios para siempre. Ahora estaba con Jesús sentado, vestido y en un juicio cabal. Nadie había soñado con conseguir algo parecido de este hombre. Y es que el poder del Señor Jesucristo llega allí donde ni el gobierno, ni los asistentes sociales, ni los psiquiatras, ni la familia, ni los amigos pueden llegar. Cristo es más que todas las cosas. Cristo es más y Él lo llena todo. Él tiene el poder para hacer todas las cosas. Nadie antes había conseguido que este hombre estuviera en paz consigo mismo y con sus semejantes. Cristo lo había liberado de los espíritus inmundos y había restaurado su libertad, su dignidad. Ya no era el loco que andaba desnudo gritando de noche y de día por los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Era un hombre nuevo, y eso gracias a Cristo. Bendito sea el Señor para siempre.
Por eso aquel hombre que choca con la cruz es inevitable que haya un cambio. Aquel hombre, aquella mujer, aquella persona que se encuentre con Cristo, es inevitable que no haya una transformación, porque Cristo tiene el poder para hacer nueva todas las cosas. Bendito sea Dios para siempre. Y tuvieron miedo y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Es curioso que la reacción que todo esto provocó en los habitantes de Gadara fue de temor. ¿De qué tenían miedo? Aparentemente tenían miedo del poder sobrenatural de Cristo. Su presencia en medio de ellos les inspiraba temor. Así que decidieron que lo mejor era que Cristo se fuera de allí. Es algo totalmente incomprensible. La presencia de Cristo en medio de ellos era una garantía de que los demonios no volverían a hacer algo similar con ninguna otra persona. Y además, al ver al endemoniado en su nueva condición, debería haberles llenado de gozo y admiración por Cristo, cosa que no sucedió. Pero aquellos hombres se habían sentido golpeados en donde más les dolía: su dinero, sus riquezas, sus bienes. Como consecuencia de la liberación del endemoniado, ellos habían perdido un gran hato de cerdos, 2.000 cerdos que componían este hato de cerdos. Por lo tanto, no podían sentir alegría por nada de lo ocurrido. Seguramente por esto le invitaron a irse. No valoraron todo el bien que Jesús podría haber hecho en la región. ¿Cuántos más endemoniados o enfermos había todavía allí? Pero parecía que apreciaban mucho más sus posesiones que las personas. En el conflicto entre los negocios y el bienestar espiritual, los negocios eran lo primero para ellos. Como tan a menudo sucede en la actualidad, son un ejemplo terrible de la ceguera materialista. Gloria a Dios para siempre. Quizá ellos no eran esclavos, no estaban allí locos, no hacían lo que este hombre hacía, pero también eran esclavos del dinero, eran esclavos materiales, eran esclavos del diablo. Es lo mismo. Podemos ser esclavos del diablo de muchas formas, incontables, múltiples. Gloria a Dios para siempre. De muchas formas podemos, de igual manera, así como este joven endemoniado, también nosotros ser cautivos del diablo. Incontables multitudes siguen prefiriendo a Cristo, gloria a Dios para siempre, entre ellos nosotros, lejos de ellos por temor a que su comunión con Él sea causa de alguna pérdida material, social, económica o personal. Y así, tratando de salvar sus bienes, pierden sus almas. Es muy triste, lógicamente, pero es algo que ocurre con mucha frecuencia. Cuando un notorio pecador se convierte a Cristo y su vida cambia, las personas que le conocían antes, muchas veces en lugar de convertirse ellas mismas, prefieren alejar a Cristo de su vida e incluso intentan persuadir a la persona para que él también deje a Cristo. ¿Qué ocurrió entonces? El Señor se fue de la región de Gadara. Aquellas personas no sabían lo que estaban perdiendo. De esto aprendemos un principio fundamental: el Señor no se queda donde no es bienvenido. Repito, el Señor no habita donde no es bienvenido. Él no obliga a nadie a tener fe en Él o amarle. Nunca se impone por la fuerza. Gloria a Dios para siempre. Ese grupo de hombres y mujeres gadarenas tuvo la oportunidad, gloria a Dios, se perdieron la tremenda bendición de tener en su medio a Cristo. Hubiera hecho cuantas señales, prodigios, sanidades, hubiera sido realmente y en forma muy majestuosa, beneficiosa la región de Gadara, el solo hecho de que Cristo estuviera allí. Pero prefirieron las riquezas, prefirieron, gloria a Dios para siempre, su negocio, en vez de decirle al Señor: Señor, quédate junto a nosotros. Bendito sea Dios. Entonces, cuando el Señor ya se iba en la barca con sus discípulos, ese mismo que había sido endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. La petición era evidencia de la nueva vida que ahora tenía.
quien había sido salvado por el Señor, deseaba estar con Él. Así como nosotros, usted y yo, los cuales hemos heredado la salvación, Dios nos vino a salvar, a rescatar, y reconocemos lo que hizo Dios con nosotros. Deseamos y anhelamos estar con Él. No nos vemos en ningún momento de nuestra vida sin su presencia. Queremos estar con Cristo, deseamos a Cristo. Este joven endemoniado, que había sido endemoniado, quiso entonces seguir a Jesús. Pero el Señor no se lo permitió, sino que le dijo que se fuera a su casa y a los suyos, pero con un propósito. Cuando comenzamos esta historia nos encontramos al endemoniado viviendo solo los sepulcros, así que con esta orden lo que Cristo deseaba era restaurar a este hombre social y familiarmente. Vete a tu casa, a los tuyos. El hogar debe ser el primer lugar donde el creyente debe dar evidencia de su nueva vida. La verdadera actividad misionera comienza en casa. No es coherente hacer grandes esfuerzos a favor de la evangelización de otras partes del mundo, mientras que desatendemos la educación cristiana de nuestros propios hijos, por ejemplo. Nuestras familias primero. Así queda evidenciada en esta historia. El Señor entonces lo relega, gloria a Dios, lo envía, lo encomienda a predicarles a su casa, a los suyos, ellos primero. No le permitió que él le acompañase junto a los discípulos, pero le dio la instrucción para que entonces pasara de ser un endemoniado, un esclavo del diablo, pasara a ser un evangelista, un predicador, a contar y dar testimonio a la gente, primeramente la región de Gadara y en Decápolis, gloria a Dios para siempre, que Cristo había hecho algo con él. Bendito sea Cristo. Además el Señor le dio esta misión. Literalmente, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mire qué hermosas palabras. Bendito sea Cristo para siempre. Muchas veces no necesitamos manejar y saber tanta palabra. No necesitamos, gloria a Dios para siempre, haber realizado estudios teológicos. Simplemente decirle al mundo cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Bendito sea Dios para siempre. De repente no es tan necesaria una apologética ni estudios bíblicos, sino que con sencillez dar testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo. Cuéntales, dijo el Señor, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Bendito sea Dios para siempre. Su misión consistía en testificar de las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Precisamente en la región donde no habían querido admitir la obra personal del Salvador. A pesar del rechazo de los gadarenos, el Señor en su misericordia le dejó el testimonio del hombre sanado. Ese hombre que se golpeaba con las piedras, ahora estaba libertado por el poder de Jesucristo. Nadie necesitaba más al Señor que ellos. Entonces este hombre comenzó a publicar en Decápolis, empezó a predicar, empezó a dar testimonio de cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Bendito sea Dios para siempre. En cuanto a aquella labor que realizó, hay que subrayar que su gozo y gratitud le llevó mucho más allá de su propia ciudad, extendiendo su actividad misionera por toda Decápolis. En cierto sentido podríamos decir que el gadareno pudo hacer lo que le impidieron a Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Con aquella libertad, con aquel gozo, con el poder de Cristo, con aquella experiencia que marcó su vida, él salió con gozo y alegría a predicar a Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Aquí entonces vemos, para finalizar, un caso extremo, pero con todo es una advertencia de lo que significará para los seres humanos perecer bajo el poder del pecado y Satanás. Y esto será así a menos que sean liberados por Cristo.
Bendito sea Dios para siempre. Reconozcamos en esta noche que Cristo tiene el poder, que Él rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Alabado sea el Señor. Si en esta hora tú eres esclavo del diablo, en esta hora cree a Cristo. En esta hora tú cree con toda la fuerza que Cristo puede romper todo yugo del diablo en esta hora, porque el Espíritu de Jehová el Señor, dijo hoy Isaías el profeta, está sobre mí. Ahí está hablando de Jesucristo, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Alabado sea el Señor. Tenemos que reconocer que ese es Cristo, Cristo el Señor. El Espíritu de Jehová estaba en él. Él era el hombre especial de la época, pero también él era Dios, y nadie podía hacer tales milagros, señales, prodigios y sanidades si Dios no estaba con él. Y claro, Dios era él. Bendito sea el Señor para siempre. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió a fama por toda la tierra de alrededor. Mire qué hermoso. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí se cumple la profecía de Isaías capítulo 61 versículo 1. Ahora era él entonces, ya no era el profeta hablando, ahora era Cristo el Señor estando frente a la congregación. Se le da entonces el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, entonces él lee aquellas mismas palabras, él hablando a sí mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Bendito sea Cristo. No queda duda, no hay duda alguna de que Cristo tiene el poder, que Cristo rompe todas las cadenas. Bendito sea el Señor para siempre. Santo es el nombre del Señor. Así quizás una parte de este varón quizás buscaba al Señor, alguna parte de este varón necesitaba ser libertado de esta opresión. Quizás alguna parte de este varón, quizás con poca fuerza, quizás buscaba al Señor. Como dice Salmos 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y el Señor fue a Gadara y libertó a aquel hombre. Aunque afligido y yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Sí, Jehová pensó, no cruzó al azar. Bendito sea Dios para siempre. Él estaba allí con ese propósito: cruzar la región de Galilea hacia Gadara para poder demostrar y dejar en evidencia el poder de Dios, a libertad a un hombre que estaba endemoniado. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes, dice ahí Salmos 40, 17. Santo es el nombre del Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ahí estaba el Señor Jesucristo, y donde está el Señor Jesucristo las cosas cambian. Donde está el Señor Jesucristo hay sanidades. El que está cansado es fortalecido. Cuando está el Señor Jesucristo allí hay libertad. Somos libertados allí, gloria a Dios, para siempre, levantados. Somos enteramente transformados. Somos nuevas criaturas. Somos sanados. Ese es el poder de Cristo. En Cristo hay poder. Cristo rompe las cadenas. Santo es el nombre del Señor. Gálatas capítulo 5 versículo 1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hoy día usted o yo no estamos como este loco, gloria al Señor para siempre, como este hombre de Gadara. No estamos endemoniados, pero de igual manera, gloria a Dios para siempre, quizá usted o yo somos esclavos del diablo, somos esclavos del dinero, somos esclavos del pecado. Santo es el nombre del Señor.
y por ese motivo no podemos avanzar, por ese motivo no podemos ir a Cristo. Entonces, amados hermanos, en esta hora, clamemos al Señor y con fe, ciertamente, habrá respuesta del Señor. Dios dice en su palabra: los que miraron su rostro no fueron avergonzados. Santo es el nombre del Señor. Este pobre clamó, dice David, y Jehová lo oyó y lo libró de todos los temores. Si usted tiene algún temor en esta noche y es esclavo del diablo, santo es el nombre del Señor. Poder hay en Cristo para hacerlo libre. Bendito sea Dios para siempre. Echamos fuera todo yugo del diablo en el nombre de Cristo. Santo es el nombre del Señor. Usted reciba liberación en esta hora. Santo es el nombre de Dios. Cristo nos hizo libres. Hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas en esta noche. Santo es el nombre del Señor. Porque el que me sigue, dice la palabra, no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz viene sobre nuestra vida. Santo es el nombre del Señor para alumbrarnos, para hacernos verdaderamente libres. Santo es el nombre del Señor. Reconozcamos en esta noche que el que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto, y santo es el nombre del Señor, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Santo es el nombre del Señor. Cristo rompe las cadenas. Ven a Cristo, corre a Cristo. Si estás en esta situación, quizás no sea endemoniado, pero quizás atormentado, quizás, gloria a Dios, angustiado, afligido, cansado, algo que no te permite crecer, algo que no te permite avanzar. Hoy no estamos en Gadara, estamos en esta señal radial. Y hoy el Señor quiere hacer misericordia para que tú también tengas esta experiencia personal como este gadareno. Y salga entonces y seas enviado a predicar la palabra, a contarle al mundo cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo y ha tenido de ti y de mí misericordia. Que el Señor nos bendiga. Oramos al Señor. Amado Dios y buen Padre, gracias le damos por su palabra. Bendito Rey, mi alma te alaba, mi alma te adora. Gracias porque podemos reconocer que Cristo tiene poder, que Cristo rompe todo yugo del diablo, todo yugo de esclavitud, todo yugo de pecado. Por la unción de Cristo, por el poder de Cristo, Señor, somos libertados. Gracias. Bendice a mis hermanos, a los que han escuchado esta palabra, a los que la escucharán con posterioridad, Señor eterno. Bendiga cada corazón conforme su mucha misericordia. Tenga también misericordia de mi vida. Ayúdenos y afirme nuestros pasos. Oh Dios eterno, concédanos, oh Dios mío, libertad para alabarte, libertad para congregarnos, libertad para crecer. Dios mío, pone en nosotros el querer y el hacer para seguir buscando de tu rostro, creciendo espiritualmente a través de la palabra, a través de las enseñanzas. Oh Dios mío, queremos ser más, queremos ser libres, completamente libres para la gloria de tu nombre y ser entonces encomendados a predicar tu palabra con ese poder, dando testimonio de cuán grandes ha hecho usted cosas con nosotros. Bendice, oh alma mía, Jehová, bendice mi vida. Gracias por lo que nos has enseñado. Le damos toda honra a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.